tocamos un tema importante. Dentro de un cableado industrial es muy relevante el conocer el ambiente en el que vamos a estar. ¿Por qué? Mencionamos que existen diferentes factores de riesgo dentro de la industria y estos los vamos a enumerar. Aquí tengo una tabla que te estoy presentando en donde existen los diferentes niveles de los, en este caso, de los niveles del ambiente. La parte mecánica o riesgos mecánicos, de ingresos, los climáticos y químicos y los electromagnéticos. Si te das cuenta, el de la industria tiene dos niveles, el ligero y el de la industria general, en este caso. Vamos a ir revisando cada uno de ellos. Cuando hablamos de los riesgos mecánicos, pues obviamente sabemos que al momento de que un conector se está conectando a un contacto, en el caso de los RJ45, sabemos que existe un movimiento mecánico, pero ¿qué pasa si ese conector está en una máquina puesto y sobre todo o está sobre una estructura y esa estructura está una máquina y esa máquina está generando vibraciones? Y esas vibraciones obviamente tienen movimientos acá. Lo que va a estar sucediendo en este cable es que se va a estar conectando y desconectando mecánicamente. Eso puede provocarnos fatigas y en cierto momento nos va a dañar las terminales. La otra es que esos movimientos del cable en el contacto que existe, con tantos movimientos, pues pueda dañar o a lesionar la parte de la conexión del mismo cable con el conector. Por lo tanto, los conectores y el equipo tienen que estar premeditados, diseñados precisamente para soportar este tipo de fatigas. Lo siguiente sería los ingresos. Imaginemos en un sistema de alimento, de materiales, una fábrica de alimento de materiales, en este caso procesamientos. Lo que hacen es tener limpiezas continuas y nos podemos encontrar que esos componentes pueden estar inmersos en ambientes demasiado extremos, es decir, vapor muy caliente o en su defecto muchos líquidos, químicos, etcétera. Entonces, de igual forma, tenemos que estar prevenidos para ello. En cuestiones de los climáticos y químicos, pues obviamente tiene mucho que ver con la temperatura. Cuando nosotros tenemos una maquinaria en uso, las temperaturas pueden elevarse a más de 50 grados. ¿Y qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que yo tengo que estar preparado precisamente para lograr hacer que esa temperatura sea disminuida. En este caso, esa potencia sea disipada. Obviamente, ¿no? Podemos ver que si nosotros preparamos un sistema con estas características, pues el costo se incrementa en gran medida. Sin embargo, podríamos hacer uso de equipos los cuales precisamente no requieran esta infraestructura y obviamente lográramos hacer reducir el costo. Pues obviamente es parte de nuestro diseño, parte de nuestros planteamientos. Y por último, la parte electromagnética. Imaginemos que nos encontramos esos sistemas de esta manera y obviamente pues están trabajando, están funcionando y están inmersos en diferentes medios, los cuales al final pueden estar vinculados a interferencias completamente electromagnéticas. Entonces, aquí lo primero que tendríamos que estar vigilando es que nuestros dispositivos sean blindados o en su defecto estuviéramos trabajando con una fibra óptica, la cual tiene menor, pues obviamente afectaciones en las cuestiones de un ruido electromagnético. Te dejo una tabla en la cual mencionamos, dependiendo de las áreas de la industria, cuál es cada una de las características que vas a encontrar dependiendo de cada uno de los puntos que estamos observando. Entonces, dependiendo de ellas, pues ya sabrías cuál es el componente que tendrías que estar utilizando para poder completar el diseño sin necesidad de que estés alterando su uso o en su defecto encareciéndolo porque en algún momento no lo consideraste. Aquí es simplemente el proteger.